La noche caía sobre el mar de Galilea cuando Jesús pronunció palabras que cambiarían todo. Pasemos al otro lado. Sus discípulos no podían imaginar que aquella simple orden los llevaría a presenciar uno de los enfrentamientos espirituales más devastadores jamás registrados. No iban hacia un lugar cualquiera. Se dirigían hacia territorio enemigo, donde las tinieblas reinaban sin oposición, donde un hombre había sido tan completamente devorado por el mal que ya no quedaba nada de su humanidad. Apenas la barca se alejó de la orilla, algo cambió en el ambiente. Las olas comenzaron a crecer con una violencia antinatural. El viento aullaba como si 1000 voces gritaran en protesta. Los discípulos, pescadores experimentados que conocían cada temperamento de aquel mar, luchaban desesperados mientras el agua invadía la embarcación. No era una tormenta común. Era como si fuerzas invisibles intentaran impedir aquella travesía a toda costa. Marcos lo describe con precisión escalofriante. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas se lanzaban contra la barca, de tal manera que ya se llenaba. El pánico se apoderó de los hombres mientras intentaban en vano controlar la situación. Sin embargo, en medio de todo aquel caos, Jesús dormía. No era insensibilidad, era soberanía. El príncipe de paz descansaba mientras la creación se convulsionaba a su alrededor. Cuando finalmente lo despertaron, aterrados y gritando, Jesús se levantó y con autoridad absoluta reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, aquíétate». Y inmediatamente hubo una gran calma. El silencio que siguió no fue solo natural, fue espiritual. La creación obedeció a su creador. Las fuerzas que intentaban impedir su llegada se callaron ante su voz. Pero lo que vino después de ese milagro fue aún más perturbador. Los discípulos no respiraron aliviados, quedaron todavía más atemorizados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?, se preguntaban entre ellos. Esa autoridad no era natural, era cósmica, y eso los sacudió hasta lo más profundo. La travesía representaba más que un desplazamiento físico. Era el descenso del santo hacia territorio impuro, el movimiento del cielo hacia el infierno. La tormenta había sido apenas la primera línea de defensa de un territorio que estaba a punto de ser invadido por una presencia que ninguna legión de demonios podría resistir. Cuando los remos finalmente tocaron la orilla, los discípulos observaban el nuevo escenario con miradas desconfiadas. Estaban ahora ante una tierra que llevaba en cada piedra y colina una historia marcada por alejamiento de Dios, por impureza, por tinieblas. La región de los Gadarenos era habitada por pueblos gentiles, alejados de la alianza, dominados por costumbres y prácticas espiritualmente contaminadas. No había sinagogas allí, no se escuchaba alabanza. Era un territorio donde los ecos de la presencia de Dios parecían distantes, casi olvidados. El paisaje que se dibujaba ante Jesús y sus discípulos era al mismo tiempo físico y espiritual. Montes pedregosos, cavernas oscuras, sepulcros abiertos que servían no solo de tumbas, sino de morada para los rechazados y perturbados. La presencia de la muerte era casi palpable. Todo parecía envuelto por una sombra que no venía de las nubes, sino de un dominio espiritual que operaba libremente. Era como si aquella tierra hubiera sido entregada al poder del enemigo, y las señales de eso estaban por todas partes. La cultura de aquella tierra era diferente. Sus valores, sus hábitos y hasta su economía estaban volcados hacia prácticas que a los ojos de la ley mosaica eran impuras. Los cerdos abundantes por allí ya indicaban que aquel era un lugar donde la santidad no era prioridad. La crianza de cerdos estaba prohibida para los judíos.
y eso por sí solo ya revelaba el tipo de vida espiritual mantenida en aquel territorio. Era un lugar donde la presencia de Dios no era buscada y donde el enemigo se asentaba sin resistencia. Es exactamente en ese lugar que Jesús escoge estar. Hay un mensaje poderoso y profundo en ese gesto. Jesús atraviesa el mar, enfrenta la tempestad y entra en un lugar hostil, no para discutir doctrina o desafiar a los líderes religiosos, sino para liberar a un hombre que nadie más quería, un hombre que había sido olvidado por su comunidad, aislado entre los muertos, un hombre cuya alma se había convertido en un campo de batalla. Mientras Jesús avanzaba por entre las piedras y el silencio opresor de la región, algo se aproximaba. Una figura solitaria que llevaba en sí las señales de una guerra invisible. Un hombre viniendo de los sepulcros corre en su dirección, grita, sus cadenas han sido rotas, sus heridas están abiertas, su cuerpo tomado por la violencia ya no responde a la razón. Pero incluso en medio de la posesión más brutal, su alma reacciona a la llegada de la esperanza. Él surge sin aviso, viniendo de los sepulcros como un espectro entre el mundo de los vivos y los muertos. Su cuerpo lleva las marcas de la guerra invisible que se libra dentro de él. Está desnudo, cubierto por heridas abiertas, y sus ojos vidriosos revelan más que locura. Muestran la agonía de un alma aprisionada, aplastada por fuerzas que la dominaron completamente. Ninguna palabra es necesaria para entender que aquel hombre ya no es él mismo. Es apenas un fragmento de lo que fue un día, un cuerpo habitado por muchos. Marcos lo describe con precisión devastadora. Al salir él de la barca, le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esta es una de las escenas más perturbadoras de toda la Escritura. No hay metáforas aquí. Es crudo, real y devastador. El hombre está totalmente desfigurado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Vive entre los muertos, duerme en las tumbas, camina por los montes gritando sin parar. El dolor lo consume a tal punto que él mismo se hiere con piedras. Se autodestruye, tal vez en un intento inconsciente de silenciar la voz de los demonios que gritan dentro de él. Es importante notar que nadie más intenta ayudarlo. La comunidad local ya había desistido. Lo ataron e intentaron contenerlo con cadenas, con grillos, pero nada funcionó. Él rompía todo con una fuerza sobrehumana, pero esa fuerza no era suya, era la fuerza de las entidades que lo dominaban. Este hombre no era solo temido, era evitado. Se había convertido en un símbolo vivo del abandono, un retrato de lo que el mal hace con aquellos que sucumben a su dominio. Aísla, destruye, devora la identidad y después expulsa del convivio humano. Espiritualmente este cuadro habla alto. Hay muchos hoy que, aunque no vivan entre tumbas físicas, habitan lugares de muerte interior. Están rodeados por grilletes emocionales, heridas antiguas, voces que los torturan, pecados que los prenden en ciclos interminables de dolor. Y como aquel hombre, ya no consiguen distinguir más lo que es parte de sí y lo que es influencia externa. Están en pedazos por dentro, aunque caminen como vivos. Lo más impresionante es que incluso en medio de ese estado de devastación, el hombre corre hasta Jesús. No huye, corre. Y aunque los demonios hablen por su boca, es su alma la que mueve los pies.
Esto revela un punto fundamental. Hay algo dentro del ser humano que, incluso profundamente herido, todavía es capaz de reaccionar a la presencia de Dios. Aunque aprisionada, el alma reconoce la voz de su Creador. Aunque aplastada, ella corre al encuentro de la luz cuando ella se aproxima. Arrodillado ante Jesús, el hombre poseído no emite un clamor de súplica humana. Lo que sale de su boca es un grito distorsionado, cargado de miedo, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Ya no es más él quien habla. Ahora es el propio mal que se manifiesta y se expone ante la autoridad que lo amenaza. La presencia del Hijo de Dios fuerza a los espíritus inmundos a rebelarse. No soportan el peso de la santidad que los confronta. Marcos lo registra. Y clamando a gran voz, dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». La primera palabra de los demonios es en realidad un reconocimiento. Saben exactamente quién está delante de ellos. No hay dudas, no hay resistencia inicial. No es preciso que Jesús se presente. Su identidad es conocida, temida, innegable. Los demonios lo llaman Hijo del Dios Altísimo, revelando más fe en su identidad que muchos de los que lo rodeaban hasta entonces. Este grito no es un clamor de arrepentimiento, es una desesperación de condenados. Saben que no hay cómo resistir. Saben que la autoridad que está delante de ellos es absoluta, y por eso no piden quedarse, apenas suplican no ser enviados al tormento. Hablan con miedo, pero también con urgencia, porque perciben que su tiempo allí terminó. La luz llegó, y donde la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. El texto bíblico deja claro que Jesús ya había comenzado a ordenar: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Pero lo que impresiona es que incluso ante la orden directa, los espíritus intentan negociar. No salen con facilidad. Hay una tensión invisible en el aire, un peso espiritual, una batalla siendo librada en aquel instante. No es solo una liberación, es un cerco, un desmantelamiento de un dominio antiguo, establecido hace mucho tiempo. Jesús mira al hombre que grita delante de él, tomado por voces que no son suyas, y entonces pregunta con calma: «¿Cuál es tu nombre?». No es solo una pregunta por identificación, es un llamado a la exposición. Es la luz penetrando las capas más profundas de la opresión. Y lo que sale de aquella boca no es el nombre de un individuo, sino la confesión de un sistema entero. Legión es mi nombre, porque somos muchos. Esta respuesta es una de las declaraciones más perturbadoras de toda la Escritura. Legión, una palabra que no solo indica número, sino organización, dominio y guerra. En el contexto romano, una legión era una unidad militar compuesta por cerca de 6.000 soldados, bien entrenados, disciplinados y comandados por estructuras jerárquicas rígidas. Al usar ese término, los demonios no están solo diciendo que son muchos, están revelando que operan en orden, con comando, con estrategia. No actúan de forma aleatoria, actúan como un ejército. Esto nos lanza en una comprensión más profunda de lo que es la actuación de las tinieblas. El mal en la Biblia no es presentado como caos sin forma, sino como un reino estructurado, con autoridades, poderes, principados y dominadores. El apóstol Pablo refuerza esto al decir que no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Describe un sistema de opresión espiritual organizado, estratégico, con niveles de influencia, exactamente lo que está delante de Jesús en aquel momento. La presencia de una legión dentro de un único hombre es una imagen extrema de lo que la posesión puede causar
cuando no hay resistencia espiritual. Este hombre no estaba solo perturbado, estaba tomado por una fuerza colectiva, un sistema de espíritus que habían destruido su identidad, borrado su nombre, consumido su personalidad. Ya no se acordaba más de quién era. Su voz había sido secuestrada, y ahora lo que hablaba a través de él era la estructura del infierno. Sin embargo, delante de Jesús, incluso esa estructura se desmorona, porque aunque sean muchos, aunque estén organizados, aunque se hayan asentado en aquel cuerpo como señores, no soportan la mirada del verdadero Rey. La autoridad de Jesús no necesita ejércitos visibles. Su presencia es suficiente para desestabilizar todo el edificio del mal. El pedido de los demonios no es solo un ruego por sobrevivencia, es un acto de desesperación estratégico. Saben que no pueden permanecer en aquel hombre, pero suplican entrar en otro lugar. Envíanos a aquellos cerdos para que entremos en ellos, dicen. Es una transferencia, un último intento de evitar el exilio. No buscan redención, buscan abrigo, cualquier abrigo. La elección de los cerdos no es aleatoria. Representan más que simples animales. En contexto judío, los cerdos eran impuros, prohibidos por la ley. La propia crianza de cerdos en aquella región ya denunciaba un alejamiento de los patrones de santidad. Era señal de decadencia espiritual, y ahora se convierten en el nuevo objetivo de las entidades que estaban a punto de ser expulsadas. Jesús permite. Esta permisión es uno de los momentos más intrigantes del texto, porque el que tenía autoridad para lanzarlos al abismo, concede que entren en los cerdos. La respuesta está en la pedagogía divina. Hay una lección allí, un testimonio visual e irreversible de lo que aquellos espíritus realmente son. Jesús no solo expulsa, revela, expone, permite que la naturaleza destructiva de la legión se manifieste de forma incuestionable. Así que los demonios entran en los cerdos. Una escena impresionante se desarrolla. 2000 animales enloquecen, corren en desesperación y se lanzan de un precipicio, sumergiéndose en las aguas y muriendo ahogados. El mar que había intentado impedir la travesía de Jesús ahora traga los cuerpos de aquellos que fueron tomados por las mismas tinieblas. La justicia divina se cierra en un ciclo visual y absoluto. Esta imagen es poderosa. Muestra que el propósito final del enemigo siempre fue la destrucción. Incluso al conseguir abrigo, los demonios no construyen, no habitan, no prosperan. Destruyen, enloquecen, arrastran al abismo. Lo que hicieron con aquel hombre por tantos años, ahora lo hacen en segundos con los cerdos. Es la manifestación visible de lo que antes era invisible. El infierno no viene para dialogar, viene para matar, robar y destruir. La escena atrae testigos. Los cuidadores de los cerdos, al ver lo que sucedió, huyen y corren hacia la ciudad. La noticia se esparce como un incendio. Y cuando los moradores de la región llegan hasta Jesús, encuentran una escena opuesta al caos anterior. El hombre que antes gritaba, corría y se hería, ahora está sentado, vestido y en perfecto juicio. Pero lo que causa espanto no es solo la transformación, es la reacción de la multitud. No celebran, no alaban, no agradecen. Tienen miedo. Marcos lo registra. Fueron a ver a Jesús y vieron al endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La liberación fue tan impactante como la posesión. El milagro fue tan escandaloso como el tormento. Pero en vez de maravillarse con la cura, los moradores se asustan con el poder que fue revelado. La luz que debería traer esperanza causa incomodidad, porque desestabiliza, rompe el control, exige decisión. Este miedo no es solo reverente, es defensivo.
Es el miedo de quien no quiere cambio, de quien se acostumbró al caos, de quien prefiere la presencia de demonios que la presencia de un Salvador que transforma todo. El perjuicio económico con los cerdos tal vez haya pesado, pero más que eso pesó el confronto espiritual. La presencia de Jesús desenmascaró el estado de aquella tierra. Estaba en paz, pero era una paz con las tinieblas, una paz de silencio sepulcral, y ahora la luz había expuesto lo que estaba escondido. El hombre ahora liberto implora ir con él. Es un clamor diferente de todos los anteriores. No es un pedido de liberación ni de socorro, es un pedido de comunión. El alma ahora libre anhela permanecer junto a la fuente que le dio vida. Hay una conexión entre el liberto y el libertador que no puede más ser quebrada. Quiere seguir, aprender, servir. Su corazón fue transformado, pero Jesús no se lo permite y la razón revela un propósito todavía más profundo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El primer misionero enviado fuera del territorio judío es un hombre que hasta poco tiempo era considerado un caso perdido. Se convierte en el primer anunciador del Evangelio en aquella región, no con teología refinada, no con discurso ensayado, sino con la propia vida como testimonio. La transformación que lleva es el mensaje. El texto dice que fue, y más que eso, obedeció. Comenzó a anunciar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. La Decápolis era una confederación de 10 ciudades gentílicas, un territorio vasto y profundamente influenciado por la cultura griega. Allí donde no se esperaba al Mesías, donde el nombre de Jehová era distante, la voz de aquel hombre ahora resonaba con autoridad. Hablaba de un encuentro que había cambiado todo. El contraste es poderoso. La voz que antes gritaba por tormento, ahora proclama liberación. Los pies que corrían entre sepulcros, ahora recorren ciudades para llevar esperanza. Los ojos que antes solo veían esclavitud, ahora brillan con el reflejo de la luz que los alcanzó. La vida que antes era un campo de batalla, ahora es instrumento de reconciliación. La historia del hombre poseído por una legión de demonios no es solo un relato antiguo, es un espejo del alma humana. Es el recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la oscuridad ocupa todos los espacios, todavía hay esperanza. Todavía hay alguien que atraviesa tempestades, pisa en tierras olvidadas, enfrenta ejércitos del infierno y llama por nuestro nombre. Jesús no se intimidó con los gritos ni se alejó de las heridas. Vio lo que nadie más veía, vio el valor eterno donde todos veían solo ruina. Y continúa haciendo eso hoy. Continúa libertando, restaurando y dando propósito a aquellos que el mundo ya consideró caso perdido.